Mi nombre es Harry Michel y a continuación voy a presentar el tema periodos paleontológicos de la Tierra con sus extinciones masivas. En la actualidad existen millones de especies vivas, sin embargo en el pasado existieron muchas más que se extinguieron. Se considera que una extinción es masiva cuando desaparece un número muy grande de especies en un periodo de tiempo. Existieron tres eras, como son la Paleozoica, la era Mesozoica y la era Cenozoica. La era Paleozoica es la primera de las tres eras, que se divide en la historia más reciente de la vida. Su término significa vida antigua, porque en él proliferan las formas de vida más antiguas, conocidas como conchas o los exoesqueletos. Esta era comenzó hace 542 millones de años a 251 millones de años. Con la principal radiación evolutiva del mundo, la era paleozoica se caracteriza por tener 6 periodos como son: el periodo cámbrico, el periodo ordovícico, el periodo silúrico, el periodo carbonífero y el periodo pérmico. En esta era se extinguieron el 95% de la vida, incluyendo los trilobites, que fueron artrópodos afectados por los cambios en niveles del mar. Dentro del periodo ordovícico se caracterizó por tener poco oxígeno en la atmósfera, por lo que no se encontraban animales terrestres. Es la época en la que se formaron las reservas de petróleo y gas. En cambio, en el periodo silúrico se caracteriza porque los océanos tenían niveles altos, lo cual se deduce a partir de los registros de los sedimentos marinos. En esta era aparecieron los placodermos, que son peces primitivos vertebrados con mandíbulas, también los tiburones espinosos y los peces cartilaginosos. Las plantas terrestres se encontraban únicamente en ambientes donde se combinaban las características continentales y marinas. También se extinguieron los graptólites y los blastozoos. La era mesozoica. Se conoce como la edad de los reptiles por ser el grupo de vertebrados predominantes en la Tierra. Se extendió desde 251 millones de años hasta 65,5 millones de años. Se caracterizó porque sus inicios todos los continentes estaban reunidos en un solo gran continente, llamado Pangea. El clima era cálido y seco, y la vegetación predominante fueron los árboles coníferos, y los animales representativos fueron los dinosaurios, como lo presenta la imagen. La era mesozoica se divide en 3 periodos, como es el periodo triásico, que va de 251 millones de años a 199,6 millones de años, donde la Pangea comenzó a fracturarse, provocando rupturas que se separaron las masas de la Tierra. Aquí comenzaron a aparecer los primeros anfibios y tortugas. Los primeros dinosaurios recorrían la tierra firme. También comenzaron a aparecer varios tipos de plantas, como los helechos, en regiones húmedas, y algunos reptiles marinos. El periodo Jurásico va desde 199,6 millones de años a 145,5 millones de años. Seguía rompiéndose la Pangea y se aceleraba cada vez más, lo que provocó unas divisiones de las cadenas montañosas y se elevaron. El clima se volvió cálido y húmedo. Los desiertos se cambiaron a bosques y también aparecieron los nuevos océanos. Con los nuevos océanos aparecieron nuevas formas de vida, como los tiburones, mantarrayas, arrecifes de coral, esponjas, moluscos y caracoles. Esta era se destaca por los dinosaurios, que alcanzaron grandes tamaños y se convirtieron en los amos de la Tierra. Por último, el periodo Cretácico, que va de 145,5 millones de años a 65,5 millones de años. En este periodo los continentes seguían moviéndose, dando forma a la Tierra. Se formaron también los mares. El carnívoro predominante
fue el tiranosaurio Rex, en el norte del planeta, y al sur el espinosaurio. La evolución continúa y las ranas, salamandras, cocodrilos, serpientes y tortugas llenaron los hábitats terrestres y los hábitats acuáticos. Aquí ocurrió una gran extinción de los dinosaurios, debido al impacto de grandes meteoritos, en lo que hoy se conoce como la península de Yucatán. Por otro lado, los mamíferos eran pequeños que se escondían en nichos de su suelo y se mantenían siempre escondidos. En lo que corresponde a la extinción de los dinosaurios, el 70% causó la desaparición de algunas especies que conocíamos, pero no todas las especies desaparecieron, ya que algunas sobrevivieron. Por ejemplo, los insectos, las ranas, caracoles, serpientes, lagartos y muchos mamíferos más sobrevivieron. Por último, hablaremos de la era Cenozoica, que comenzó hace 65,5 millones de años y se conoce como la edad de los mamíferos, por ser el segundo de los vertebrados dominantes en los ecosistemas terrestres. Estos reemplazaron a los dinosaurios de la era Mesozoica. Incluye los periodos denominados el periodo Neógeno. Este inició hace 23,3 millones de años, en donde los mamíferos y las aves se desarrollaron bastante, pasando al siguiente periodo, el Paleógeno. Cuando inicia hace 66 millones de años, es conocido por haber marcado el ascenso de los mamíferos de nuestro planeta. Por último, también tenemos el periodo cuaternario. Este inicia desde 2,5 millones de años hasta unos 126 millones de años. Lo que antes se llamaba periodo terciario, hoy se llama Paleógeno y Endógeno. Después de varios fenómenos climáticos, algunas plantas y animales sobrevivieron y comenzaron a extenderse por el planeta, y comprobaron su capacidad de adaptación. Entre los sobrevivientes se encontraban los homínidos, cuya especie dio origen a una singular especie como lo conocemos, el Australopithecus, capaz de modificar la Tierra como nunca antes nadie lo había hecho. La vida en nuestro planeta se encuentra relacionada con las transformaciones geológicas y climáticas que ha sufrido la Tierra. En cada una de las diferentes eras ha predominado ciertos organismos capaces de adaptarse y sobrevivir a los cambios del medio. Gracias por su atención.